conoceremos el lenguaje complementario al de las palabras, formado por los gestos, las posturas y las miradas que utilizamos, consciente e inconscientemente, para expresar estados de ánimo o sentimientos de manera habitual. La comunicación no verbal. Su importancia es tal que se considera que en una comunicación cara a cara, el componente verbal es el 35% aproximadamente, frente a un 65% que corresponde a la comunicación no verbal. Por tanto, es la que transmite más información. Tres variables influyen en los actos no verbales: el origen, los usos y la codificación. Dentro del origen pueden ser fisiológicos y fruto de nuestro entorno. En los fisiológicos se impone nuestro sistema nervioso. En el entorno se impone la cultura, las creencias y los hábitos sociales. Por ejemplo, llevarse las manos a la boca se relaciona con tener hambre. En los usos, los actos verbales se pueden emplear para realzar, repetir o ilustrar un mensaje verbal. A veces puede no tener relación con el mensaje oral o incluso contradecirlo. En una conversación podemos cruzarnos de brazos y esto puede deberse al frío y no tener relación con la conversación. En la codificación de los actos no verbales pueden ser arbitraria o icónica. Los tipos de actos no verbales se clasifican en 4 categorías: los emblemas, los ilustradores, los reguladores y los adaptadores. Los emblemas son frases o palabras pequeñas que son admitidas por todos los miembros de una colectividad y suelen realizarse a través de las manos y la cara, como por ejemplo un puño cerrado. Los ilustradores son aquellos gestos que van unidos a la comunicación verbal y su función consiste en reforzar el significado de la información que estamos expresando verbalmente. Los reguladores son los actos no verbales que tienen la función de organizar o dirigir la conversación que se esté llevando a cabo entre los interlocutores. Y los adaptadores son movimientos, gestos o acciones que utilizamos de forma inconsciente para conducir nuestros sentimientos o controlar nuestras respuestas. La comunicación no verbal tiene 2 tipos de factores que influyen en la comunicación. El primero son los factores asociados al lenguaje verbal, que es lo paralingüístico, y los segundos son los factores asociados al comportamiento. Estos 2 factores están englobados dentro de 3 áreas de estudio fundamentales: la paralingüística, kinesia y proxémica. La paralingüística se engloba dentro del primer factor y las otras 2 se engloban dentro del segundo factor. Los factores asociados al lenguaje verbal se dividen en 5 tipos: tono, ritmo, volumen, silencios y timbre. El tono es el elemento que en comunicación relaciona sentimientos y su expresión con palabras. El ritmo expresa la fluidez verbal con la que se expresa una persona. El volumen es la intensidad con la que se habla. Silencios son pausas que se realizan en la comunicación verbal y timbre es el registro que permite distinguir a una persona de otra. Y los factores asociados al comportamiento se dividen en 3 tipos: imagen personal, proxémica y kinesia. Kinesia se divide a la vez en 4 tipos: expresión facial, mirada, postura y gestos. La expresión facial es la información que transmitimos a través de la expresión de la cara. Mirada es la información transmitida a través de la expresión de los ojos. Postura son las posiciones del cuerpo que acompañan a la comunicación verbal. Y gestos son los estímulos visuales que se envían a la persona con la que se habla. La proxémica, que es el segundo tipo, tiene que ver con la proximidad, que es el análisis del espacio que rodea a las personas en su comunicación con los demás. Y por último, la imagen personal está relacionado con el estilo de una persona, su forma de vestir, rasgos físicos, gestos, su forma de caminar, movimientos, etc.
Hey chicas, ustedes debo necesitar... ¿La dirección? Un cajero. Sí, mira, por acá derecho, ahí está, por acá, por ahí. Hola, mi nombre es Catherine Zukowski, soy maestra de español en un middle school y enseño a niños de séptimo y octavo básico. Me gustaría comentar brevemente sobre la importancia del lenguaje corporal en la sala de clases cuando se está aprendiendo una segunda lengua. Es importantísimo. Muchas veces a mis estudiantes se les olvida el vocabulario o se les olvida el concepto gramatical con el cual quieren expresar su opinión, por lo tanto recurren al uso de las manos, los gestos con su cara. Asimismo, yo cuando les quiero explicar algo para usar solamente español dentro de la sala, cosas básicas como abre tu libro, cierra la puerta, escucha, todo ese lenguaje ayuda de una manera importantísima para poder expresar lo que uno quiere decir sin recurrir necesariamente al hablar. Por lo tanto, el lenguaje corporal es súper importante dentro de una sala de clase. La comunicación tiene que ver con los seres humanos, digamos, la manera en que nos relacionamos es porque nos comunicamos entre nosotros, porque nos damos opiniones, nos comunicamos emociones, ideas, es la manera en que nos relacionamos. Y bueno, y la psicología es el estudio de la psiquis, que es la mente, qué sé yo, las emocionalidades, pero también de las relaciones humanas. Entonces uno podría decir que la comunicación es algo central en la psicología, es parte central de no solamente de lo que estudiamos, sino que también de cómo nos relacionamos, cómo comunicamos lo que aprendemos, cómo informamos lo que aprendemos, así que es un eje central. Yo aprendí, y en verdad lo creo, que la comunicación verbal es la mayor parte de la comunicación. Me acuerdo que en esa época nos decían como que era el 80%. Era una cifra ridícula porque uno no puede calcular cuánto es de la comunicación la no verbal. Pero es la mayor parte. Entonces ustedes ya lo aprendieron, es el tono, la manera en que uno dice las cosas, pero también es la ropa que uno usa, la imagen que uno quiere proyectar. Entonces, en la psicología, la comunicación no verbal tiene que ver con las decisiones que vamos tomando y con esa identidad e imagen que proyectamos frente al resto también. Y por ejemplo, psicología social, que es mi área, tiene que ver con cómo yo me posiciono frente a los demás, cómo yo quiero presentar una imagen y decir qué cosas me gustan, qué no me gustan. Y bueno, y como terapeuta, por ejemplo, tiene que ver en cómo me relaciono con las otras personas, cómo me relaciono con ese cliente o ese paciente que tengo adelante, la capacidad empática, la capacidad de escucha, los gestos que hago. Entonces, la comunicación no verbal es una parte esencial de la comunicación, te diría yo. Y creo que es una de esas habilidades blandas que uno más tiene que desarrollar y la que más cuesta, porque aprender cosas o saber dónde buscarlas en los libros es más fácil. Pero aprender a hacer el gesto correcto, a no reflejar de repente opiniones sesgadas que uno tiene o pensamientos sobre las personas y que no se te reflejen en los ojos, en el movimiento de la boca, en cómo posicionar las manos, en si le das la espalda a alguien o no. Todo eso hay que trabajarlo más y yo considero que es más difícil. Por eso también la modalidad que ustedes tienen es de taller, porque la idea es que uno lo practique, ¿no? Y uno se dé cuenta de esas de repente prácticas que uno tiene no verbales que están comunicando muchísimo pero que uno no se da cuenta que están comunicando cosas. Y aparte está el tema inconsciente que uno también puede comunicar de repente, ¿verdad? Que uno no se da cuenta que está dando opiniones a través de gestos o tonos de voz y eso también es importante que uno como psicólogo lo tenga claro.